Muy buenas tardes a todos. Aquí estamos una vez más en Reflexiones al Atardecer, compartiendo con toda la red audiovisual universitaria que pertenece a las universidades nacionales, esta producción de UNR Global, de la que participan el área internacional de la universidad, participa la Dirección de Comunicación Multimedial y el Instituto de Cooperación Latinoamericana. Hoy, en este atardecer latinoamericano, vamos a reflexionar de uno de los temas más importantes del presente, pero también del futuro, que tiene que ver con el trabajo. Nos va a acompañar Christoph Ernst, que es el delegado, el director de la Organización Internacional del Trabajo en Argentina, y que nos va a ayudar a reflexionar con nosotros sobre este tema tan, pero tan importante para nuestras sociedades latinoamericanas, pero también para las sociedades centrales. Le voy a dar la bienvenida a quien hoy me acompaña haciendo este programa, que es el decano de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, el licenciado Gustavo Marini. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenas tardes, ¿cómo estás vos? Un gusto compartir este atardecer. Buenas tardes, Pedro. Muchísimas gracias por esta invitación. Una felicitación a UNR Global y al ICLA por la organización de este ciclo de Reflexiones al Atardecer. Y por supuesto, muchísimas gracias, Christoph, por acompañarnos en este intercambio de opiniones acerca del futuro del trabajo y las consecuencias que ha tenido la pandemia y la cuarentena en el mundo del trabajo. Una cuestión sin ninguna duda muy importante para los tiempos actuales, por las repercusiones que va a tener en el tejido social de cada uno de los países y que para todos nosotros significa una gran preocupación. De modo tal de que muchísimas gracias y bueno, te cedo la palabra, Cristo. Antes de ceder la palabra... Gracias, Gustavo. Adelante, Christoph. Saludemos. ¿Cómo estás, Christoph? Bien, un gusto. No, exactamente. Solamente saludarles a Gustavo y a Pedro. Es un gran placer estar con ustedes y discutir sobre este tema. Es una pena que no puede ser físicamente en Rosario. Siempre me gustó en los últimos años estar en Rosario, y la OIT también coopera mucho con la provincia de Santa Fe y sobre todo con Rosario. Y estoy contento de poder contestar a sus preguntas ahora sobre un tema que es muy importante para OIT y el futuro del trabajo, sobre todo en esta situación tan difícil. Muy bien, Christoph, muchísimas gracias. Y también agradecemos a nuestros partners que participan en este programa, al Instituto del Diálogo Global y la Cultura del Encuentro, a la Fundación Progresa, a todos los docentes universitarios argentinos que se agrupan en la CONADU y que también participan colaborando en este ciclo. Y Christoph, como siempre hacemos, solemos darle la bienvenida a todos nuestros invitados y por eso el rector de la Universidad Nacional de Rosario, antes de empezar este diálogo, te quiere dar la bienvenida a vos, el licenciado Franco Bartolacci. Adelante, Franco. Muchas gracias, Pedro. Bienvenidas y bienvenidos a todos a esta nueva emisión de Reflexiones. Gracias, Pedro, por el esfuerzo de estos meses, en tu nombre, al área de internacionalización, a todo el equipo de la Dirección de Comunicación Multimedia de nuestra universidad, por hacer un ciclo de excelencia que sea también una plataforma de encuentro, debate colectivo, discusión respecto de lo que nos pasa. Así lo imaginamos al inicio de la pandemia y quería felicitarlos por la continuidad de este ciclo que nos ha permitido convocar a referentes de diferentes áreas de nuestra vida social, cultural, política, económica. No solo del país, sino también de la región y del mundo, referentes que tienen voces autorizadas y muchas cosas para decir sobre los procesos
de transformación que caracterizan estos tiempos y sobre todo sobre el mundo que está por venir, ese mundo tan complejo, tan inédito, tan particular y excepcional que atravesamos hoy y que será muy difícil de transitar como lo están siendo estos días en el futuro inmediato. Uno de los campos que mayores transformaciones sufrió en este contexto es sin duda el mundo del trabajo. No son nuevas esas transformaciones, vienen desde hace mucho tiempo, ya en las últimas décadas ha habido cambios sustanciales, estructurales, a la lógica del mundo laboral que conocimos tradicionalmente, y quizás la pandemia, la emergencia que estamos atravesando, haya introducido ritmos más rápidos, haya acelerado esos fenómenos de cambio y nos plantean fuertes interrogantes. La incorporación de los dispositivos para el trabajo remoto, la lógica de las nuevas tecnologías, las estructuras organizativas de carácter innovador que fueron construidas en el contexto de la pandemia, no hacen más que consolidar transformaciones que más lentamente venían llevándose a cabo en los últimos años y abren profundos interrogantes respecto de las lógicas tradicionales que conocimos para el campo laboral en ese contexto del mundo que está por venir. Por eso, nada más que oportuna la convocatoria a Christoph, a quien le doy la bienvenida en nombre de la Universidad Nacional de Rosario, para reflexionar sobre esta problemática. Un referente ineludible, erudito en la materia, sin duda con mucha experiencia y recorrido institucional que nos permitirá desandar esos interrogantes, pensar colectivamente cuáles son los desafíos que tenemos por delante y también particularmente lo que nos interesa, cuál es el aporte que la universidad pública tiene que hacer. Acabamos de crear recientemente y el próximo año se pone en marcha en nuestra Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales la licenciatura en Relaciones del Trabajo, una nueva carrera, un nuevo trayecto de formación que tiene específicamente ese objetivo de poder dilucidar los desafíos del presente y del futuro, de construir puentes y plataformas de encuentro entre la universidad pública, el mundo de trabajo, sindical y el sector productivo local y regional para poder imaginar esas transformaciones de manera colectiva. Convocarlo a Christoph en esta oportunidad tiene que ver con poder ayudarnos a pensar esos desafíos que tenemos en el mediano y el largo plazo. Así que gracias nuevamente, Pedro. Gracias especialmente en nombre de la Universidad Nacional de Rosario, a Christoph, por acompañarnos en esta convocatoria, esta nueva convocatoria de reflexiones al atardecer, y dejamos aquí planteada, como lo hacemos en cada emisión, la invitación a que podamos, ojalá, en el muy corto plazo, encontrarnos de manera presencial para poder seguir trabajando sobre estos temas que nos develan y que son además competencia necesaria y urgente de la Universidad Pública Argentina y poder seguir imaginando un futuro mejor con el aporte de todas y todos. Muchísimas gracias, Franco, muchísimas gracias a nuestro rector. Y ahora sí, para comenzar, y antes de, como siempre hacemos en este programa, que comienza con una presentación de nuestro invitado. Generalmente le pedimos siempre, como primer pregunta, antes de iniciar este diálogo que vamos a tener con Gustavo Marini, contigo, Christoph, una presentación. ¿Quién es Christoph Ernst? ¿Qué es la OIT? ¿Cuál es su trabajo? ¿Cómo está viviendo en esta Argentina de este presente? Y entonces nos gustaría que en unos minutos te presente para toda esta audiencia de América Latina que nos sigue por redes sociales, para toda la audiencia universitaria en esta tarde. Bienvenido. Muchas gracias, Pedro. Bueno, la pregunta es bien amplia. Empezamos conmigo para presentarme. También tengo una historia académica y yo hice un doctorado en la Universidad de la Sorbona en París y después empecé a trabajar en varias organizaciones de la ONU, no solamente la OIT,
en varios continentes, estaba en Asia, en África y sobre todo en América Latina, también en Chile y Brasil, hace casi 20 años que estoy trabajando para la Organización Internacional del Trabajo. Es una agencia especializada de la ONU, no tiene la sigla ONU adentro porque ya se creó en 1919, antes de la ONU, y su mandato es la justicia social, y más precisamente después, cuando se crean las otras agencias de la ONU, el foco es en la promoción del trabajo decente. ¿Ya? Estamos en Argentina hace 50 años. El año pasado celebramos los 100 años de la OIT y los 50 años de la OIT en Argentina. Tenemos 4 áreas de trabajo principales. La primera área, que también una que es bajo mi responsabilidad, es la creación de empleo de calidad, productivo, inclusivo y sostenible. Entra aspectos de desarrollo productivo, entran temas, muchos temas que importan ahora en esta discusión, como la formación profesional, los cambios tecnológicos, Industria 4.0, las nuevas oportunidades sectoriales en Argentina. Otro tema después es el tema de los derechos laborales, los derechos fundamentales, como los llamamos. En Argentina trabajamos sobre todo contra el trabajo infantil, con el trabajo forzoso y la trata también. Otro tema es la protección en el trabajo y la igualdad de oportunidades. Aquí trabajamos muchos en temas de género, de igualdad de género, pero también otros temas, por ejemplo, los grupos étnicos con algunos proyectos y tribales, también la cuestión del trabajo doméstico, pero también nuevas formas de trabajo como por ejemplo las plataformas digitales. Y último es que estamos apoyando un diálogo social, inclusivo e influyente, y también estamos en todo el contexto, para mencionar, estamos en contacto con el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe, para apoyar en estas actividades, en el diálogo social, en la creación de una política de empleo, en los sistemas de información laboral. En todas estas áreas estamos también apoyando directamente Santa Fe. Tenemos también varios proyectos que tocan también Santa Fe. Eso brevemente sobre la OIT, sobre mí. Yeah. Adelante, Gustavo. Todos sabemos que la tecnología, el avance tecnológico, destruye empleos y a la vez crea nuevos empleos, nuevas oportunidades. Sin embargo, esto que se plantea como una evolución natural, simple y excelente para todos, en realidad, a poco de empezar a desarrollarse determinados procesos, comienzan a aparecer algunas brechas que nos plantean ciertos interrogantes. Por ejemplo, hay una brecha de tipo cuantitativa. No todo lo que se destruye necesariamente es lo que se crea. Hay una brecha temporal. No todo lo que se destruye automáticamente se vuelve a crear al mismo tiempo. A veces, digamos, esto demora. También hay una cuestión de capacitación muy importante. Todos aquellos que son desplazados por el uso de las nuevas tecnologías no están en condiciones de incorporarse como trabajadores de las nuevas tecnologías, sin despreciar a ningún sector, ni pretender minimizar ni abrir ningún juicio de valor. Las capacidades que tiene, supongamos, un empleado medio con una educación promedio, no está en condiciones de incorporarse, digamos, como programador para las nuevas tecnologías. Y también creo que es muy importante resaltar que hay una brecha espacial. Digamos, lo que se destruye en un lugar no necesariamente se crea en ese mismo lugar. Digamos, seguramente los lugares donde el uso de las tecnologías, la producción de la tecnología lleven el liderazgo, en este caso los países desarrollados, van a ser los que mayores oportunidades tendrán de captar la creación de empleos. Y los países como los nuestros, los más desarrollados, donde no somos los que creamos estas tecnologías,
se nos dificulte muchísimo poder aprovechar la creación de esos nuevos empleos. La pregunta sería, la OIT, los sindicatos y el Estado, ¿qué le parece a usted que están haciendo al respecto de este problema que en realidad es muy inminente y que en muy poquito tiempo, digamos, va a tener consecuencias sociales muy importantes? Sí, yo creo que ya explicaste un poco cómo es la situación. Y mira, yo soy economista y yo trabajé mucho también en movilización para ver, por ejemplo, la cuestión de creación de empleo, destrucción de empleo. No es solamente creación y destrucción de empleo. Hay tareas que cambian, hay muchas profesiones que se quedan, pero cambian de perfil, cambian otras cosas. Hay transformación, hay sustitución, hay varios elementos. Es dinámico, no es de un día para otro, no es de la misma manera de un país para otro. Hay algunos que producen robots, está bien, ¿ya? Pero hay otros que usan robots, ¿ya? Que también está bien porque te puede mejorar la productividad de tu trabajo. Y también puedes avanzar el país en su desarrollo, en la creación de empleo. Y claramente, una cosa que yo soy un poquito más positivo en la cuestión que solamente los países industrializados aprovechan y los otros países quedan por atrás. Bueno, ya es una definición que no comparto mucho, que es desarrollado o no desarrollado. Pero, por ejemplo, hicimos un estudio hace poco, para ser un poco más positivo, que vimos que en la economía de conocimiento Argentina tiene un potencial, está muy conectado, hay muchas cosas que también Argentina puede hacer, ¿no? Pero yo creo una cosa es importante, en la economía de conocimiento lo que importa es el conocimiento. Yo diría, los países que invierten fuertemente en educación, en las competencias de sus trabajadores y en las nuevas que los trabajadores necesitan, ¿no? Porque yo en la universidad aproveché de una formación francesa que fue, tienes que aprender, memorizar las cosas y después tienes una buena nota. Antes estudié en Alemania, fue el contrario. Puedes llevar todo el material, el conocimiento, no importa tanto, tienes que saber dónde, tienes que saber cómo trabajar. Pero en esta memoria, por ejemplo, necesitamos menos, por eso tenemos computadores, ¿no? Pero hay que saber cómo usar los computadores. Información en este mundo no falta, pero tenemos que seleccionar, identificar la información. A veces un programa, inteligencia artificial, nos puede ayudar, pero no es siempre así. De todas maneras, lo que importa es la educación, la formación profesional, el desarrollo de esas competencias. Y eso ahora me preocupa, porque Argentina es un país que votó ahora en esta pandemia de cerrar los colegios, las escuelas técnicas y la hacen más de distancia, pero clases presenciales son muy importantes. Y por ejemplo, ahora en Europa la discusión es que dicen, los últimos que vamos a cerrar son los colegios. Y aquí la discusión es más lo contrario. Los últimos que vamos a abrir son los colegios, ¿ya? Y yo creo que en general, eso es un punto de hoy, pero en general yo creo hay que prepararse. No es que unos países ya tienen toda la torta y los otros no, pero es importante invertir en las capacidades de los trabajadores. Y también hay una cosa que la OIT apoya mucho, que se llama el aprendizaje a lo largo de la vida. No, las profesiones cambian, no es una vez como antes, uno entra como contable, 35 años después sale y se jubila como contable. Ahora cambia. También, si fuese solamente contable, cambia un montón, porque tiene que hacer otras cosas, otras tareas. Un arquitecto que antes tenía que diseñar, ahora tiene que usar un programa informática para hacer su uso, ¿no? Cambian y cambian cada vez más rápido. Lo que importa cada vez más tenemos que ver cómo organizar el aprendizaje a lo largo de la vida. No es que aprendimos una vez y ya estamos, tenemos nuestra profesión, no.
alguien que se comporta así va a tener problemas en el mercado de trabajo del futuro. Hay que ajustarse a los cambios. Y claramente una cosa que mencionaste que me importa también es las personas que después de una cierta edad, que lo vimos, que no se ajustan más al mundo informático, que ya tienen 50, 55 años, también tenemos que pensar en estas personas, ¿ya? También tenemos que tener una política de inclusión. Eso es muy importante. Y quizás último punto también es el ingreso por ciudadano, ¿no? Porque la tendencia también que cada vez hay menos trabajo, somos cada vez más productivos. Entonces ya vimos una reducción de la hora de trabajo, ¿no? Y yo creo también en esta situación, porque nosotros en OIT nos ocupamos de la inclusión, hay que ver cómo incluir, cómo distribuir la riqueza, porque cuando somos más productivos, somos más, creamos más ingresos, cómo podemos distribuir bien en la sociedad para mantener una cohesión social, una justicia social en el país. Y yo creo que eso tiene que ser una preocupación. El mercado libre no organiza la equidad. Somos nosotros con políticas que tenemos que ver cómo crear esta equidad, cómo podemos incluir a las personas que quedan al borde, que no pueden ir con el ritmo del progreso tecnológico. Me quedo aquí por el momento. Christoph, por allí en función de esta situación y de esto que implica la sustitución del trabajo, la tecnológica, los nuevos trabajos, yo creo que también valdría la pena reflexionar sobre las implicancias del trabajo. De alguna manera el trabajo obrero implicó un modo de relacionarse en la vida social, implicó un modo de organizar la pertenencia. De hecho, la Organización Internacional del Trabajo asisten los gremios, los sindicatos de los trabajadores, implicó una conciencia colectiva de derechos que fue muy importante durante todo el siglo XX y aún lo es. ¿Cómo ves vos que en estos nuevos trabajos o este impacto tecnológico podría influir sobre este aspecto que tiene que ver con la organización del mundo obrero, ¿no? Da la impresión de que las lógicas tecnológicas, por lo menos lo que vemos asiduamente, a la hora de convertirse en colectivos, es decir, en manifestaciones colectivas, en maneras de aparecer, en realidad son absolutamente distintas y responden a otras lógicas, otras sensaciones, otros sentimientos, otras reacciones, que las que tradicionalmente han manifestado en los distintos países del mundo lo que ha sido la organización obrera. ¿Vos creés que la nueva tecnología va a impactar de manera directa en las lógicas de organización de los obreros? Yo creo que son importantes como nunca también los sindicatos, ¿no? Porque pueden cambiar, hay cambios tecnológicos, todo eso. Hay siempre esos dos movimientos. Uno, que va más para la flexibilidad, más para reducir los costos laborales, todo eso, y otro más para la seguridad de los trabajadores, ¿no? Una vez en OIT hablamos del concepto de la flexibilidad, porque hay que encontrar un balance para ser competitivo, pero también para tener trabajo decente, y también un trabajador que se siente seguro también es más productivo y también tiene su efecto. Y por eso es importante también, juega un rol muy importante también el mundo sindical en eso. Es verdad, hay lo que llamamos nuevas formas atípicas de empleo que se están creando. Hablamos un poco, por ejemplo, sobre el tema de las plataformas digitales, ¿ya? Se crean, a veces ni sabes quién es el dueño, quién es el responsable, internacionales, Airbnb,
en Uber, dónde está, en qué país, quién es responsable. Cuando pasa algo, Mercado Libre sabemos es argentino, ¿no? Pero otros que son internacionales. ¿Y quién se ocupa cuando hay un problema? Puede ser un problema, por ejemplo, una destrucción de un apartamento de Airbnb. ¿Quién paga responsabilidad? Después queda al dueño. ¿Es correcto? Eso podemos cuestionar. Y también uno con Uber hace un accidente del auto. ¿Quién paga el auto? ¿Quién paga el hospital y todo eso, no? Y son estas cuestiones que son muy importantes. Y queda un poquito en el vacío legal, que no está bien, crea roces, crea conflictos, crea una competencia desleal, por ejemplo, a nivel de los taxistas, que vimos manifestaciones muy justificadas y todo eso, ¿no? Pero hay que buscar soluciones, porque también hay aspectos positivos. Por ejemplo, en Uber, tú sabes, el taxista te evalúa, tú lo evalúas, hay una cierta confidencialidad, puedes pagar por internet, puedes usarlo en cualquier lugar donde estás, ¿no? Pero también tienen que respetar, tienen que pagar impuestos, tienen que respetar las normas laborales como cualquier otro taxi, ¿no? Entonces hay estos dos eventos. Con los deliveries es una cosa que lo trabajo mucho también en el tema de delivery, ¿no? Si uno tiene un accidente con la bici, ¿no? Algunos que se ocupan, pero es más espontáneo. Es también interesante porque hasta ahora los deliveries como Globo, Rappi, Pedido Ya no están sindicalizados. Ahora se creó un gremio, hay algunas cosas que están emergiendo en Argentina, yo creo el primer país, pero falta aún para estar reconocido como sindicato, todo eso, ¿no? Es interesante también que ellos mismos se organizan, los trabajadores de los deliveries, entre ellos tienen un grupo de WhatsApp y después se ayudan, se informan y hacen casi un trabajo de sindicatos entre ellos, ¿no? Y yo creo que hay que ver cómo usar los nuevos medios también para mejorar los servicios que, por ejemplo, los sindicatos pueden ofrecer a estas personas, ¿no? Pero, como yo dije, hay en varios aspectos, con las nuevas tecnologías, nuevas profesiones, hay formas atípicas de empleo, tenemos que llenar este vacío legal y por eso es muy importante escuchar la voz de los sindicatos y ver cómo sindicalizar también a estos trabajadores que quedan un poquito entre las sillas, diría. Entendió perfectamente. Adelante, Gustavo. Sí, la utilización de las nuevas tecnologías parece conllevar ventajas para los productores de bienes y servicios en términos de mano de obra no sindicalizada, precarización del trabajo, aumento de la productividad, digamos, pero ¿cuáles serían, a su entender, las ventajas para el factor trabajo del uso y de la incorporación de todas estas nuevas tecnologías a los procesos productivos? ¿Cuáles serían las desventajas, digamos, en términos de derechos y de la posibilidad de compartir lo que significan los beneficios del uso de estas nuevas tecnologías? Sí, yo creo que vimos la inteligencia artificial tiene varias ventajas para los seres humanos en varios aspectos, porque a veces hay un trabajo que no podemos hacer y que no podemos hacer tan bueno. Eso lo pueden hacer los robots o otros sistemas. Por ejemplo, en vez de detectar las minas personalmente, hay robots que pueden detectar, que lo hacen mejor. Cuando no lo hacen bien, explotan robot y no un ser humano, ¿no? O también hay muchas cosas en la medicina que la inteligencia artificial, que vimos que no es tanto por el momento que se sustituye al ser humano, pero hace su trabajo más fácil y mejora su trabajo también, porque pueden analizar más rápido, pueden complementar el trabajo y hacer el trabajo más productivo. Entonces, en general, el progreso tecnológico normalmente es
progreso productivo, ¿no? Y yo creo es interesante también, estamos trabajando mucho en el tema también de economía verde, que hay progresos, Big Data, los drones y todo eso, pueden aumentar la eficiencia de la agricultura, por ejemplo, que usen menos agua, entonces puede ser más ecológico gracias a esta tecnología, ¿ya? Y también pueden así también mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores, ¿no? Eso sin duda. Y cuando hay un aumento de la productividad, en general se reduce también, no sé si es a 100% para el aumento del ingreso y tiene su impacto positivo. Pero hay que acompañar este proceso, ¿no? La OIT habla de un proceso de transición justa, hay que acompañar este proceso, que no algunos queden por atrás, que llevamos todo por acá, y como lo dije en el ejemplo anterior, plataformas digitales tienen muchas ventajas, pero no tanto para los trabajadores al final, ¿no? Pero tenemos que acompañar que ellos también aprovechen de las ventajas que tienen los mismos derechos, que también se pueden sindicalizar, que también pueden tener protección social y que tienen buenas condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Entonces yo creo, es más, no podemos cerrarnos a la tecnología. Si nos cerramos a la tecnología, pasa igual. Estamos en un mundo globalizado. Yo prefiero una actitud proactiva. Ya están, ¿cómo lo podemos hacer mejor? El sistema UBA es súper interesante, súper bueno, pero bueno, no puede ser competencia desleal, tienen que pagar impuestos como todos, tienen que respetar los derechos laborales. Y si es así, también salían otros servicios parecidos a Uber que ofrecen también por aplicaciones, pero respetan los derechos laborales. Yo creo que es importante no cerrarse al progreso tecnológico, enfrentar positivamente, ver dónde son las ventajas, pero hay que acompañarlo, asegurar que los derechos laborales están asegurados, acompañar a los trabajadores que puedan hacer las tareas que exigen los nuevos trabajos. Para mí eso es fundamental. Cristo, hay un tema que en realidad apareció por estos tiempos en la sociedad argentina, pero hace un tiempo largo ya que se discute también en el mundo de la academia, y tiene que ver con la cuestión del mérito, ¿no? Uno cuando, quizás sin ser un experto, analiza el mundo del trabajo, y en realidad el esquema del mérito tenía una cuestión mucho más activa en la vida moderna. Sin embargo, apareció esta cuestión en los últimos tiempos, ya décadas, del incentivo, del premio, si se quiere, a la propia creación y a la propia creatividad. O sea, de que el mérito es un mecanismo diferenciador. Es decir, hay todo un mundo para debatir en el tema del mérito, que de la mano de múltiples discusiones, obviamente que impacta en el mundo del trabajo. En tu posición particular o en la posición de la Organización Internacional del Trabajo, ¿cuál es el lugar del mérito en este escenario laboral que vivimos y cuál es su perspectiva, diríamos? Claro. Eso es buena cuestión, casi filosófica, el valor del mérito. Normalmente nuestra forma de economía funciona según los criterios del mérito, ¿no? Uno merece algo mejor, uno va a ser promovido, recibe mejor trabajo, recibe mejor salario. Nosotros sabemos que no es siempre así y claramente es diferente de sociedad a sociedad. También tiene que ver cuestiones de herencia, por ejemplo, cómo es la situación inicial de cada persona, ¿ya? Y yo creo que esos son temas quizás hasta más amplios, porque también tocan cuestiones de la desigualdad, ¿ya? Si no tienes las mismas condiciones al inicio, no vas a llegar. Y claramente aquí países menos
desarrollado, como lo llaman, tienen sociedades donde no es tan fácil subir de categorías según el propio mérito, comparado con otras sociedades que son un poquito más equilibradas. Y, por ejemplo, yo soy alemán, y lo que pasó en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, todos casi quedaron pobres de una cierta manera, y no hay tanta herencia. Por ejemplo, Italia, que es otro país, hay mucho más capital propio de las personas que en Alemania hasta ahora. Y aquí son sociedades distintas, depende también del sistema educativo. Hay cuestiones también de género que juegan aquí a las mismas oportunidades de acceso al trabajo. Esas son también cuestiones importantes a considerar, y cuestiones de discriminación, ¿ya? Y también es otra cuestión lo que observamos, que el aumento de productividad no se traduce automáticamente en el aumento de salario. Y aquí Argentina es una excepción a nivel mundial, porque a nivel mundial se observa la tendencia que la parte de capital aumenta y la parte de salario, lo que reciben los trabajadores, baja. En Argentina es el único país que todavía no tiene esa tendencia. También hay que ver cómo equilibrar eso, cómo dan más a los trabajadores y menos a los propios capitalistas, al capital, para estas cosas. Pero bueno, es una cuestión bastante compleja para contestar. Gustavo. Sí, Cristo, yo acuerdo plenamente contigo que el proceso histórico de innovación no es algo que se pueda detener, que ningún país tiene la potestad de impedir este desarrollo, sería absolutamente imposible, porque en la medida de que todos los van adoptando, todos tenemos que entrar y subirnos a este tren, digamos, de modo tal de que hay que tener una actitud positiva frente a la innovación y tal cual como vos decís, plantearnos políticas que nos permitan aprovechar, maximizar las oportunidades, pero intentar detener esto sería absolutamente negativo y suicida, porque además la gente de manera individual lo adopta, ¿sí? Yo creo que no habría forma de convencer a la gente que volviera a utilizar un teléfono común y abandone sus teléfonos celulares, por ejemplo. Ese retroceso es imposible histórica e individualmente. Y también acuerdo contigo y a eso me refería en la pregunta anterior, al respecto de cómo se distribuyen los costos y beneficios de esta evolución tecnológica, porque parecería que por ahora la ganancia, o por lo menos la parte más importante de la ganancia, se lo está quedando el factor capital y no el factor trabajo, ¿sí? Esto que decías tú de que ganancia y la productividad quedan para el capital y no se reflejan en mayores retribuciones, es totalmente cierto. Yo quería preguntarte, digamos, hay un sector que a mí particularmente me interesa, que es el sector docente. ¿Cómo ves vos la incorporación de nuevas tecnologías a la educación? Yo creo ahora en esta época es muy importante, por ejemplo, ver la educación a distancia, ¿no? Porque estamos en una situación excepcional y la educación a distancia es algo que va a ser cada vez más importante, porque puede ser otra pandemia, otra situación, pero yo creo que ya se aceleró este proceso de la educación a distancia. Claro, la educación va a cambiar, pero como yo dije, estamos en lo que está creciendo, la economía de conocimiento. Lo que hace la diferencia en el futuro es el conocimiento. Las máquinas trabajan, entonces eso no necesitamos mucho para eso, ¿no? Pero el conocimiento es la diferencia. El aprendizaje a lo largo de la vida es lo que va a ser cada vez más importante. Y yo creo aquí es también un desafío para el docente, pero yo creo que el docente va a tener su mercado también en el futuro y que tiene quizás hasta más trabajo, como las tareas de las personas que trabajan cambian muy rápido. También un docente tiene que ajustarse, tiene que prevenir y anticipar estos cambios que ocurren en el mercado de trabajo, ¿ya? Yo creo que eso es cada vez más importante para incluir. Y yo creo también muchas tecnologías le pueden ayudar para facilitar ese trabajo.
la inteligencia artificial, Big Data, etcétera, yo creo que también pueden ayudar al docente, pero es un desafío y el mundo cambia cada vez más rápido y hay que ser bastante flexible para ajustarse a estos cambios. Yo creo que es importante este punto, que incluso lo podemos profundizar, pero de todas maneras, por un tema con nuestra audiencia, sabrás, Christoph, que este programa tiene una audiencia muy importante de mujeres, de diversidad, y nuestra universidad ha embanderado, si se quiere, su gestión, la gestión de nuestro rector, de nuestras facultades, fundamentalmente con, de alguna manera, la reivindicación de los escenarios de igualdad que han demandado ya en todo este tiempo y desde hace décadas lo que han sido los distintos movimientos feministas y también los movimientos por la igualdad y la diversidad, ¿no? De hecho, hemos consagrado no solo un área de gestión de las más altas al tema de género, sino que incluso el cupo laboral travesti trans también es parte de la resolución de esta gestión. Por eso quisiera pedirte una reflexión sobre el tema de todo lo que tiene que ver con el tema de género y el trabajo, y me parece que es uno de los temas fundamentales, el tema de lo que es la economía feminista, el tema de las enormes diferencias que aún permanecen entre hombres y mujeres, que incluso realizan el mismo trabajo y tienen diferencias salariales muy importantes. ¿Cómo están abordando este tema? Ya, yo creo que ya la OIT notó aquí en Argentina que es un tema clave, es una de nuestras prioridades de trabajar sobre el tema de género. Ahora tenemos un proyecto, por ejemplo, con el Ministerio de Economía y otro sobre la economía de cuidado. Por ejemplo, el cuidado es un tema importante porque la mayor responsabilidad del cuidado asumen las mujeres en Argentina. Y eso, por ejemplo, es también una causa de la deserción escolar de las mujeres jóvenes y de su situación laboral complicada, que tienen como 24% de desempleo, están más presentes en empleo informal, etc. Y son barreras también culturales, ¿ya? Que hay que romper con las conciencias en este tema. También tenemos un proyecto, por ejemplo, sobre la violencia contra las mujeres, y nosotros especialmente, es un proyecto de la ONU, que se llama Spotlight, y nosotros tenemos la parte laboral, la OIT, que hay temas de violencias que no hay una gran conciencia qué es y qué significa las consecuencias, y está un poco negligenciado del tema. Es muy importante concientizar la población también, y yo creo que eso es una parte importante, porque necesitamos un cambio cultural en eso. No puede ser, como en varios países, yo creo que en todos los países, una enfermera, porque hay sobre todo mujeres que trabajan en esta profesión, gana menos como un mecánico de auto, que normalmente es un hombre. Y, por ejemplo, si una mujer quiere ser mecánica de auto, es muy difícil entrar en trabajo porque, por ejemplo, en el lugar de trabajo no hay baño para mujeres, etc., ¿no? Hay que romper un poco con estas barreras culturales para crear más igualdad, y a veces hay que poner leyes directamente. Yo creo que la semana pasada hubo el Día de la Igualdad, y una cosa interesante, porque Argentina es un país de fútbol y, bueno, siempre competición con Argentina, con Brasil. Y ahora un desafío para Argentina. Brasil decidió que las mujeres en la selección, la Marta, gana igual que un Neymar en la selección masculina. Eso fue una decisión que tomaron, por ejemplo, a nivel de fútbol, pero es algo que crea la concientización, lo que es posible en el fútbol porque no está posible en otros países.
Eso puede ser un desafío de empatar con Brasil y hacer la misma decisión a nivel de la AFA, por ejemplo. No, pero en general, sin bromear, yo creo que es un tema muy relevante, muy importante, porque también una mayor participación de las mujeres, también hay un beneficio económico. Es una sociedad más justa, más inclusiva. También las mujeres tienen mucho para contribuir. Si hay solamente trabajo entre hombres, no es la misma cuestión, es otra visión que entra, aumenta también la productividad. Queremos una sociedad más justa y más sostenible a largo plazo, y por eso tenemos que ver cómo balancear, incluir mejor las mujeres que también están más presentes, por ejemplo, en el empleo informal, al empleo formal, que tenga menos desempleo, y cómo podemos equilibrar también la brecha salarial, que muchas veces no es para nada justificada. Gustavo. Sí, me comentaba al principio, digamos, el impacto que está teniendo la pandemia y las cuales, digamos, en el trabajo. Me gustaría saber si la OIT tiene alguna palabra alrededor de la situación que está atravesando América Latina en estos momentos en términos de desempleo al respecto de la cuarentena y el COVID. Varios ahora sobre el tema del impacto de COVID sobre empleo en Argentina. Luego, yo creo que la semana próxima sale un estudio sobre cómo es el impacto a nivel de la región de América Latina. También es un tema del estudio que se llama Panorama Laboral del OIT. Sí, bueno. Primero, hay una gran caída de la producción. Una gran caída de la producción claramente tiene su impacto negativo sobre el empleo, no hay duda. Hay varias medidas del gobierno para mitigar ese efecto, y empezaron muy temprano, muy decisivamente para luchar contra eso. Entonces, pero igual, no puedes evitar una caída también de empleo formal, sobre todo que no hubo un nuevo reclutamiento de las personas. El empleo informal no se vio más como amortiguador, porque es otro tipo de crisis, porque la gente ni puede salir a veces para hacer su trabajo. Se nota más una baja del ingreso de los empleadores informales que están en el sector informal, porque no es un sector donde pierdes el trabajo. Bueno, a veces no puedes hacer tu actividad productiva y no tienes el ingreso. Vimos un aumento de la pobreza y de la desigualdad como consecuencia. Estamos todavía en el medio de la pandemia, ¿no? Es difícil, hay algunos sectores que quedan abajo, por ejemplo el sector de turismo, ¿no? Pero si la gente no se puede mover, ¿cómo podemos recuperar un sector? ¿Y cuántos meses más pueden sobrevivir en esta situación? Es bastante complicado. Yo me refiero ahora más a la situación de Argentina, porque en los otros países la situación es distinta. Brasil nunca tenía un confinamiento tan fuerte como Argentina. Tenía muchos casos, pero por el momento, por habitante, estamos en un nivel. Chile también no estaba tan restrictivo en sus políticas, que después tenía menos impacto sobre la economía, y después también sobre el mercado de trabajo, ¿no? Las reacciones son parecidas, y claramente Argentina intentó mucho el gobierno para tener medidas de recuperación, pero no sé, estamos en medio, en el ojo de la pandemia, y no sabemos mucho en qué dirección vamos. Yo digo una cosa de extranjeros. Argentina es un país que conoce crisis, ¿ya? Y otros países como Chile no conocen crisis. Desde 82, 85 no conoce más una crisis, ¿no? Yo creo que Argentina tiene una cierta capacidad de ajustarse a una crisis, ¿no? El problema actual que es una crisis en una crisis, ¿no? Porque ya tenemos alta inflación, ya antes de la crisis tenemos el problema de la deuda,
tenemos un espacio fiscal muy limitado y no podemos solamente emitir más boletos porque ya tenemos una inflación alta. Tampoco la comunidad internacional es muy generosa con Argentina porque está considerada un país de alto ingreso. Yo estuve en estas discusiones sobre todo eso, pero no me espero nunca un fuerte apoyo de la comunidad internacional, especialmente para Argentina, porque hay países que aún son más pobres que Argentina en promedio. Entonces, no sé, vamos a ver cómo podemos recuperar de esta crisis. Tengo confianza en la capacidad de Argentina de ajustarse, de salir de una crisis, pero esta crisis de ahora es como una crisis en la crisis, es bastante fuerte. Vamos a ver cómo salimos. Estamos por ahí para ayudar, pero somos un socio al pueblo argentino chico, pero firme. También nosotros tenemos esta estructura tripartita. No estamos apoyando solamente el gobierno, también el mundo sindical, el mundo empresarial. Y yo creo en este contexto el diálogo social es muy importante que vamos a apoyar, porque si la torta es más chica, va a ser más chica, tenemos que ver cómo distribuir bien la torta, cómo podemos salir bien de esta situación. No somos los únicos que estamos en una situación mala. Ahora todo el mundo está en una situación mala, no es que mira a Argentina especialmente, pero no cambia mucho. La torta es más chica, tenemos que ver cómo distribuir bien esta torta y por eso necesitamos un diálogo social, tripartito, incluso para buscar soluciones conjuntamente. Bien, una última preguntita de mi parte, a ver si nos quedan 7 minutitos de programa, a ver si esta la podemos resumir en 3 minutitos, que es un tema que no hemos tocado, pero vos has hecho mención en varias oportunidades al trabajo informal. Daba la sensación de que siempre existía un trabajo que era el formal, que era el que tenía una determinada regulación legal y que tenía relaciones laborales y sindicales determinadas. Sin embargo, el trabajo informal tiende a crecer. ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es el modo adecuado? Diría, si lo podemos resumir brevemente, cómo se debe abordar este mundo del trabajo informal que tiene que ver también con modos particulares de organizar la sociedad y los movimientos sociales. Ya, yo creo que hay 3 líneas de trabajo. Una es crear suficiente empleo formal, de nuevo, cuando hay la época de recuperación. Eso siempre que sea importante, crear suficiente trabajo, porque la cosa más fácil es sacar de la informalidad, se ofrece un trabajo formal. Pero hay personas que tienen baja educación y están muy abajo del sector informal. Hay también que ver cómo ayudar a mejorar la situación del empleo informal. Yo le doy un ejemplo práctico, la cuestión de los residuos, ¿no? Hay colectores, cartoneros de papel, puede ser después de plástico, de otras cosas, que no tienen un trabajo decente, como lo dice la OIT. Pero podemos ayudar de organizarse en cooperativas para que tengan una voz, para que organizar forma de capacitación. Capacitación, por ejemplo, sobre seguridad de salud en trabajo, que no toquen cosas tóxicas, se saben cómo tratar, usar guantes para algunas cosas, para ver cómo podemos organizar por lo menos un monotributo, algo mejor de protección social para estos trabajadores y cómo mejorar la situación de ellos, cómo aumentar la productividad en su manera de trabajar, a través de las condiciones de trabajo, porque eso también significa mejor ingreso y puede ayudar. Y entre las dos es el tema de la formalización del empleo informal. Hay muchos que están al borde del formal porque le falta algo, le falta protección social, le falta registrarse en un sindicato y todo eso. Y aquí a veces las nuevas formas tecnológicas pueden ayudar para registrarse vía una aplicación y todo eso. Estamos trabajando, por ejemplo, en el tema
de los trabajadores domésticos, que hay esta posibilidad de registrarse, o bueno, también el tema de unas plataformas también pueden ayudar, que a plataformas todavía, hay que crear una que acepta, por ejemplo, que ayuda a trabajadores domésticos para registrarse, y las personas que después piden una trabajadora doméstica lo saben que está en buenas condiciones legales y queda todo organizado, ¿no? Hay una página donde a veces está, pero no está exigencia de estar en la página. Pero son algunos caminos para formalizar el empleo informal, porque yo creo también eso va a ser la tendencia después de la pandemia o ahora, que se aumenta también el empleo informal y ya es superior al 40%, y tenemos que buscar una solución para una gran parte de la población. Tenemos que ver cómo mejorar su trabajo, porque lo que estamos promoviendo es el trabajo decente. El empleo informal no es decente. Me quedan 3 minutitos. Le voy a dar 1 minutito y medio a cada uno para que en 1 minuto y medio hagan un cierre y se puedan despedir de esta emisión. Adelante, Gustavo. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Simplemente agradecerle a Christoph su participación y, por supuesto, a vos, Pedro, por la organización de este ciclo. Para culminar, tal cual como anunció nuestro rector, Franco Bartolacci, el año que viene, desde la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, vamos a lanzar una nueva oferta académica vinculada a relaciones laborales y, por supuesto, que tiene mucho que ver con el mundo del trabajo. Quisiera entonces aprovechar la oportunidad para invitar a Christoph y a la OIT a que de alguna manera se sumen, que colaboren con nosotros, porque sin ninguna duda nosotros ideamos este nuevo espacio académico para que el mundo del trabajo se apropiara de él y realmente tuviera la oportunidad de debatir dentro de la universidad con la mejor calidad académica posible los problemas y las necesidades que ellos tienen. Y creo que todos estos debates son muy fructíferos para ellos, de modo tal que en contacto, digamos, para que eventualmente de alguna u otra manera ustedes puedan participar e incorporarse a esta iniciativa académica en pro de mejorar la calidad del trabajo en la República Argentina. Muchas gracias. Christoph, me quedan 2 minutos finales para vos. Bueno, muchas gracias por la invitación y claro que estamos aquí. Bueno, somos pocas personas, pero con nuestras capacidades que tenemos estamos siempre a disposición para apoyarles en sus tareas de docencia en la universidad. Como yo creo, es importante concientizar a las personas sobre los temas que importan, y aquí es nuestro rol también de concientizar los estudiantes en Argentina. Yo creo que sería bueno terminar con una visión positiva. Yo creo que los desafíos son grandes, son enormes, la crisis, los cambios tecnológicos de todo eso. Pero yo creo lo que resulta de todo eso, no hay esperanza, no es solamente los países, entre comillas, industrializados o pueden aprovechar de todo eso. Depende de nosotros. Yo creo con acciones positivas de todos los actores, del mundo político, del gobierno, pero también de nuestros mandantes, los sindicatos, los empresarios, el mundo académico, las sociedades civiles. Estamos con buena voluntad de cambiar algo y nos ponemos de acuerdo con un buen diálogo social. Yo creo que podemos cambiar este país y podemos ir adelante con una mejor normalidad en el futuro. Gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias, Christoph. Y muchísimas gracias a todos los que siguen estas reflexiones al atardecer por UNR Global. Nos volvemos a encontrar.